Bueno, hola, ¿cómo están? Hola, Lucas, ¿me escuchás? Pues Lucas no está. Hola, doctora, ¿qué tal? Bueno, Lucas, ya están entrando todos ya, ¿verdad? Sí, ya van ingresando. Estamos 21 ahora. ¿Cuántos son? Por el momento somos 23, más o menos. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuántos son ellos, Lucas? Y más de 40 por ahí somos doctora. O sea, porque ustedes después tienen clase otra vez, ¿está bien? Bueno, vamos a ir desarrollando nuestra clase. Vamos a dar un pantallazo de lo que es la semiología del cuello, ¿verdad? Vamos a ir hablando de lo que es esto mientras vayan ingresando. Bueno, yo soy la doctora Idalia Medina, para los que no me conocen. Lastimosamente este año con el tema de esta pandemia no estamos teniendo las clases prácticas, de hecho que suelo estar en las prácticas de semiología quirúrgica con los alumnos del cuarto año, que son ustedes, ¿verdad? Infelizmente este año por el tema de la pandemia tenemos que estar un poco distanciados, pero bueno, esperemos que rápidamente podamos retornar. Y si este año no nos vemos el próximo año, ¿verdad? Porque continuamos con las prácticas de clínica quirúrgica y todo lo que aprendemos en semiología quirúrgica lo vamos a volver a repasar en clínica quirúrgica, ¿verdad? Llegamos a un diagnóstico a través de la semiología y posteriormente aplicamos el tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes quirúrgicos. De eso se trata después, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquitito de lo que es la semiología del cuello, cómo vamos a evaluar el cuello, cuáles son las características, digamos, que tenemos que tener en cuenta para ir evaluando las distintas patologías que se pueden presentar a nivel del cuello, ¿verdad? Entonces vamos a dividirlos en las patologías, en las afecciones en la región infraioidea, los diagnósticos de los tumores en la región parotida y también los tumores en la región lateral del cuello. En eso se va a basar nuestra clase de hoy. Vamos a tratar de desglosar. Entonces aquí tenemos, ustedes están viendo ahí, yo creo que esta pantallita podemos bajar más. Las afectaciones del cuello, entonces vamos a tener el diagnóstico primeramente en la región infraioidea. Tenemos que delimitar nuestra zona. ¿Cuál va a ser nuestra zona infraioidea? Sabemos bien que el límite superior es el hueso hioide y a nivel inferior tenemos la horquilla esternal y lateralmente los músculos esternocleidomastoideos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Ustedes ven acá, toda esta zona va a ser nuestra zona, nuestra región infraioidea. Estos son los músculos que tenemos en la región infraioidea. Tenemos el externo ioideo, el homoioideo, el externo tiroideo y también el tiroioideo que tenemos aquí. Estos van a ser todos nuestros músculos infraioideos. Y hay una glándula muy importante acá, que es nuestra glándula tiroides, que vamos a detenernos un poquitito en esto para ir hablando semiológicamente cómo vamos a evaluar esta glándula que es muy importante, está en una zona central, como ustedes ven, esta glándula tiene dos lóbulos, uno el derecho y el izquierdo, y está unido por el istmo, ¿verdad? Sabemos bien que esto es en la parte anterior del cuello, se está ubicado, y en la cara posterior de esta glándula es lo que vamos a tener, es el nervio laríngeo recurrente, que es, hablando quirúrgicamente, es de suma importancia para nosotros que hacemos cirugía de tiroides, ¿verdad? ¿Cómo vamos a explorar la glándula tiroides, verdad? Tenemos que ver primero por qué viene a consultar nuestro paciente, que va a ser nuestro motivo de consulta, ¿verdad? ¿Qué es lo que le motiva al paciente a venir a consultar al servicio o al consultorio, ¿verdad? Entonces de repente te viene y te dice que tiene un bulto ahí en el cuello, que sería en la región anterior del cuello,
Ese tumor puede doler o puede no doler también y puede producir algunos trastornos compresivos, disnea, disfagia o voz bitonal, ¿verdad? El paciente algunas veces no le molesta tanto el bulto porque ya varios años lleva y no está ni ahí por la estética ni nada. Eso es lo que nosotros vemos con los bocios grandes, pero sí le molesta algunas veces cuando no puede comer o cuando hay alguna alteración de la voz o cuando ya le dificulta de repente respirar. Entonces ahí es el momento en que el paciente viene a la consulta, ¿verdad? Muy raras veces te va a venir el paciente a consultar porque ve un bulto en la región anterior del cuello. Eso alguna vez al paciente no le molesta. Si el paciente no ve sangre o no le compromete la vía aérea o la parte digestiva, no consulta, ¿verdad? Después tenemos los trastornos funcionales. El paciente también puede venir y les dice que tiene una pérdida de peso, no puede dormir, tiene nerviosismo, está con diarrea, tiene trastornos cardíacos, de repente te va a decir que tiene palpitaciones, ¿entendés? La taquicardia que nosotros le llamamos. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención. Y más todavía si vemos que tiene un agrandamiento de la glándula tiroides, entonces nos tiene que llamar la atención, probablemente hay una alteración en la función de esa glándula, por eso repercute ya en su estado general del paciente. Esas son los motivos de consulta que los pacientes vienen y acuden. O también presenta alguna tumoración en la región lateral del cuello que nos debe llamar la atención cuando tenemos una patología anterior del cuello relacionada a la glándula tiroides, tenemos que ver y evaluar bien. Y después las manifestaciones a distancia, el paciente de repente puede tener algunas, principalmente algunas fracturas patológicas, o la metástasis también a distancia cuando se trata de ya sea una patología maligna. Ya dijimos que es muy importante precisar el tiempo, la evolución del tiempo de la tumoración, porque no es lo mismo que una tumoración te aparezca de forma brusca que una tumoración que viene creciendo de forma lenta y progresivamente en el tiempo. O sea, te viene y te dice, ¿hace cuánto tiempo tenés, señor, tu tumoración? Y hace 20 años que vengo con esa tumoración. Y no le molesta. Pero sin embargo, en un paciente de 40 años a la consulta y te dice, mira, yo me percaté hace un mes de esta tumoración, pero en estos últimos días veo que hay un crecimiento, digamos, brusco de esto, y ahí en ese momento le preguntas, ¿te duele o no? Porque si me duele probablemente esté ante una patología inflamatoria o de repente están los quistes hemorrágicos, la hemorragia intraquística que nosotros le llamamos. Entonces eso suele sangrar, produce un aumento de volumen brusco, se distiende la cápsula y eso duele muchísimo. Y la tiroiditis, que es la inflamación de la glándula, que también produce un dolor brusco, que tiene una irradiación a toda la región lateral del cuello, inclusive que va hasta el oído. Eso es lo que te refiere el paciente. Entonces, si te refiere eso y a la semiología, a la palpación también le produce dolor, entonces estamos ante un proceso inflamatorio. Posteriormente, la presencia de los trastornos compresivos, que es la disnea, la disfagia, que ya decimos, los trastornos funcionales producidos por la disfunción hormonal. Y como ya dijimos, los tumores laterales del cuello, que pueden ser una MTS ganglionar. Las metástasis ganglionares aparecen en la región lateral del cuello. ¿Cómo vamos a examinar a nuestro paciente? Entonces le hacemos sentar en una silla a nuestro paciente, nos ponemos detrás de nuestro paciente y empezamos a hacer una palpación suave con el pulpejo de dedo y con el pulgar hacia atrás, llevando a nivel de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Entonces esa es la maniobra que debemos de hacer, palpar suavemente, y al palpar vamos a ver si es que estamos si estamos palpando algún tipo de nódulo o alguna tumoración, entonces ya hacemos la semiología de esa tumoración. La consistencia, si es blanda, si es dura, si en los bordes, si son regulares, irregulares, si duele o no duele, si es móvil o no, o si está adherido a planos profundos. Algunas veces y también hay que pedirle a la paciente que le decimos que es la maniobra para que empiece a deglutir, entonces ahí se mueve con la deglución, entonces estamos hablando ante una tumoración que está
en la glándula tiroides. Entonces eso es lo que tenemos que evaluar en nuestra paciente. Una que nosotros vamos a llamar bocio. Bocio es el agrandamiento de la glándula, ya sea difusa o prácticamente por alguna tumoración, ya sea nodular o multinodular. Entonces ven acá las diferentes, digamos, características que pueda tener estos bocios. Miren cómo estos bocios prácticamente nosotros acá en la zona, somos todavía una zona endémica, vemos muchos bocios de gran tamaño en nuestra zona. Y esto, como les decía, tenemos que hacer un examen de la región, un examen regional. Cuando tenemos esos nódulos, esa imagen, o sea, cuando vemos una tumoración en la región anterior del cuello, tenemos que evaluar la parte lateral del cuello. Vemos estos nódulos acá, estas tumoraciones. Entonces, estas tumoraciones son adenopatías. Entonces, si estamos ante la presencia de un nódulo, una tumoración de consistencia dura, un tumor sólido en la región anterior del cuello, tratándose de la glándula tiroides, y observamos que en la región lateral del cuello se presentan estas tumoraciones también, debemos de pensar que ese nódulo probablemente sea un nódulo maligno y que estos sean metástasis ganglionares. Posterior a eso tenemos que hacer una evaluación también por aparato y sistema. El aparato cardiovascular, sabemos bien que los pacientes algunas veces tienen compromiso cardiovascular, vienen con su arritmia, presentan insuficiencia también cardíaca, algunas veces se manifiesta inclusive con una insuficiencia cardíaca, y uno se olvida de evaluar la parte de la región del cuello, no le palpa y no le pide ningún estudio relacionado a la glándula tiroides, y algunas veces viene el paciente con ese problema cardiovascular, tiene todos los síntomas de repente de una descompensación cardiovascular y uno se olvida de evaluar la función tiroidea. Entonces es muy importante evaluar eso, pedirle un perfil tiroideo y posteriormente hacerle una ecografía y evaluar la glándula para ver cómo está, ¿verdad? A veces nos vemos la sorpresa de que obviamente toda esa disfunción cardiovascular es producida por la disfunción a nivel de la glándula, ¿verdad? El aparato respiratorio, alguna vez el paciente viene por problemas compresivos, como digan, una desviación de la tráquea por la tumoración, dependiendo de la localización también que esté esa tumoración, porque alguna vez el bocio tiene una proyección endotorácica o el nódulo, entonces desvía la tráquea y eso alguna vez hace que el paciente tenga dificultad para respirar. Y también las MTS pulmonares que suelen tener. El examen genital, tenemos que evaluar también los ovarios de las mujeres cuando estamos ante un nódulo tiroideo, porque sabemos bien, en un porcentaje bajo, en el 5% de las pacientes de repente van a tener una MTS a nivel de los ovarios, una metástasis a nivel de los ovarios, ¿verdad? Entonces, tenemos que evaluar también cuando se puede. O algunas veces, ¿qué es lo que ocurre? Los pacientes ya fueron operados de un carcinoma papilar de tiroides en una mujer, y posteriormente le hacemos un control y su tiroglobulina bien elevado, ¿sí? Y le haces una centellografía y no tiene captación, no hay nada ahí, pero sin embargo empieza a captar en el ovario o vemos que hay una tumoración, entonces hay que evaluar que probablemente no sea una MTS y que no esté un tejido tiroideo, o sea, que no haya tejido tiroideo, ¿entendés? Entienden en otras localizaciones, ¿verdad? Como todo estamos evaluando, ya vemos que viene su motivo de consulta, viene por su dolor o viene por su tumoración, le evaluamos, hacemos semiológicamente todo lo que podamos, entonces vamos a los métodos auxiliares de diagnóstico que tenemos que tener con nuestros pacientes, ¿verdad? Siempre nuestro análisis de sangre, método auxiliar de diagnóstico, empezamos siempre con el laboratorio. Entonces le pedimos siempre su hemograma, perfil lipídico, perfil tiroideo, perfil renal, glicemia, todo lo que quieran pueden pedirle, ¿verdad? Pero nunca se olviden de su perfil tiroideo. Vamos a pedirle una ecografía porque tenemos que evaluar ante qué patología estamos, si estamos ante un bocio difuso, nodular o multinodular, y posteriormente si amerita o no hacerle una punción a ese nódulo tiroideo para descartar alguna patología maligna, ¿verdad? Eso es todo lo que nosotros tenemos que tener. Después existen otros estudios más específicos que podemos ir pidiendo de acuerdo a la patología que vayamos teniendo, ¿verdad? Pero esto es algo
digamos, estándar que tenemos que pedirle a todos los pacientes que acudan a nuestros consultorios, que le evaluemos y que pensemos que esté teniendo algún problema a nivel de la glándula tiroides. Entonces tenemos el diagnóstico de las enfermedades tiroideas o de las tiroides. Están las afectaciones difusas, en general no son neoplásicas, son todas benignas. Tenemos el bocio hiperplásico juvenil, que ocurre solamente en las personas jóvenes y en los adolescentes principalmente, que es un agrandamiento difuso de la glándula, pero eso es más hormonal, y cuando pasa el tiempo, digamos, la glándula vuelve a su normalidad sin ningún tratamiento. O sea, cuando no hay una disfunción hormonal, algunas veces uno puede encontrar el agrandamiento de la glándula, y después de que termine esa etapa, vuelve a la normalidad. El bocio coloide eutiroideo, que es el bocio grande que solemos ver, que es endémico en nuestra zona, eso es lo que nosotros solemos ver en la mayoría de las veces, son eutiroideos, o también algunos pacientes vienen con una hipofunción tiroidea, pero en la mayoría de las veces vemos que estos pacientes vienen con un bocio grande porque ya es funcional eso, y prácticamente tiene sus perfiles tiroideos, o sea, sus hormonas tiroideas están normales, ¿verdad? La paciente no siente nada, y como no tiene afectación en los demás órganos, digamos, no le molesta el bulto que hace 30 años tiene, ¿verdad? Pero eso continúa creciendo, continúa creciendo. Está la tiroiditis subaguda de Kervain, la que hablamos ya. En la manifestación clínica y clásica de esto es el dolor que presenta. De repente la paciente te viene y te dice que hace una semana se percata de una tumoración dolorosa en la región anterior del cuello, que no cede, con analgésico. Entonces la paciente acude a nuestro servicio, le miramos, le palpamos, y definitivamente tiene un dolor en la región anterior al palpar, una tumoración, un nódulo doloroso. Y la irradiación de dolor es toda la región lateral del cuello y va hasta el oído, ¿verdad? Le medicamos, y a estos pacientes se le medica con corticoide, le da su corticoide, y después posteriormente, después de 8 días, vuelve a acudir al servicio, pero ya con dolor del otro lado, ¿verdad? Entonces, es muy frecuente ver esta tiroiditis subaguda de Kervain, que dentro de 8 días te viene con la misma sintomatología, pero del lado contralateral, ¿verdad? El otro lóbulo es la que empieza a tener dolor, o el nódulo que tienen en el lóbulo del lado derecho, por decirte, si es que se fue a consultar primero por el lado izquierdo, ¿no? Entonces eso son las patologías que se producen. Se le da su medicamento, y posteriormente hay que hacer un control ecográfico para ver cómo va evolucionando. Y tenemos también la enfermedad de Gray-Basedow, que es el hipertiroidismo primario, que es el bocio difuso, que es agrandamiento difuso de la glándula con una hiperfunción tiroidea. Le pedimos su perfil tiroideo y vemos que está totalmente alterado, ¿verdad? Principalmente su TSH, su T4 y su T3, que están alterados. TSH elevado, TSH disminuido. Tu T3 y tu T4 suelen estar aumentados en un hipertiroidismo primario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Estos pacientes, cuando tienen una enfermedad de Gray-Basedow, el hipertiroidismo, es muy clásico que el paciente venga a la consulta ya con los ojos saltones, y eso nosotros le llamamos esoftalmo, ¿verdad? Entonces, esta es la característica. Ustedes van a ver de la parte lateral anterior cómo se ven sus ojitos saltones. Entonces, estamos probablemente ante una hiperfunción tiroidea. Les tiene que llamar la atención cuando la paciente ingresa al consultorio y le ven con estos ojos saltones. Entonces hay algo. Entonces vayan, concéntrense en evaluarle el cuello, que probablemente tengan agrandamiento de la glándula tiroides. A nivel de la glándula tiroides, entonces podemos tener también las afectaciones nodulares. Hablamos de las patologías difusas, que es el agrandamiento prácticamente de toda la glándula, y también podemos tener las afectaciones nodulares. Estos pueden ser uninodulares o multinodulares, ¿verdad? Pueden ser los bocios nodulares. Es la lesión más frecuente que podemos encontrar en la glándula tiroides, y a la vez esto pueden ser benignas o malignas, ¿verdad? Entonces, las benignas son aquellos nódulos que vemos en la región anterior del cuello, le palpamos un hilo dura elástica, móvil, que no está adherido a planos profundos, y no se acompaña de ninguna otra sintomatología, ¿verdad? En la mayoría de las veces no produce síntomas, pero sí puede producir algún tipo de síntomas cuando sí estos nódulos empiezan a crecer
y empiezan a comprimir, por ejemplo, el nervio recurrente y empieza a tener una alteración de la voz, una disfonía, por ejemplo. Pero cuando estamos ante esas sintomatologías que se agrega al nódulo que aparece, entonces debemos de pensar que esto puede ser una patología maligna, ¿verdad? Entonces, si mi paciente ya tiene tos, está con disfonía, entonces hay una alteración en la voz, tenemos que pensar que este nódulo sea un nódulo maligno. Y semiológicamente vamos a evaluar ese nódulo y va a ser un nódulo duro, bordes irregulares, la superficie es también irregular, entonces ahí está adherido a planos profundos, ¿está? Le decimos al paciente que degluta y ese nódulo no se mueve, ¿está? Entonces estamos ante una sospecha probable de que ese nódulo sea un nódulo maligno. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Como les digo, todo nódulo tiroideo tenemos que pedirle obviamente también su perfil tiroideo, una ecografía de tiroides, porque la ecografía de tiroides nos va a informar si estamos ante un solo nódulo o tiene múltiples nódulos o es un agranamiento difuso de la glándula, un rayo X cervical y tórax superior, ¿verdad? Entonces vemos acá, esta es una ecografía donde vamos a tener un nódulo en el lóbulo izquierdo de la glándula. Entonces esto es lo que se refleja en la ecografía. Vamos a tener una imagen nodular, hipoecogénica. Ven acá, viene capsulado, una cápsula completa prácticamente hiperecogénica, que son calcificaciones que vemos. Entonces eso es una imagen nodular como se ve, ¿verdad? Pedimos una radiografía cervical y tórax. ¿Para qué? Eso pedimos porque tenemos que ver, porque algunas veces hay una desviación de la tráquea. Esto que ustedes ven acá es la tráquea. Entonces, dependiendo del tamaño del nódulo, algunas veces puede rebatir la tráquea dependiendo del lado de que esté el nódulo. Si es del lado izquierdo, va a rebatir nuestra tráquea hacia el lado derecho, perdón, y si es del lado derecho, hacia el lado izquierdo. Y también algunas veces el nódulo o el bocio tiene una proyección endotorácica, entonces podemos ver también, por eso le pedimos una radiografía tórax superior, porque algunas veces el nódulo se proyecta hacia la región torácica, entonces hay una desviación también a ese nivel. Entonces para eso nos sirve una placa de tórax, una placa simple. No nos olvidemos también de las imágenes cuando vamos a tener un nódulo, los nódulos muy característicos en la ecografía del cáncer de tiroides, cuando son bordes irregulares, una imagen hipoecogénica, está con microcalcificaciones que son puntillados hiperecogénicos, ustedes que ya vieron imágenes, entonces pueden ver. Esto es todo lo relacionado a la semiología, digamos, en la glándula tiroides, cómo tenemos que evaluar nuestros nódulos, cuáles son los métodos auxiliares de diagnóstico que debemos de tener ante la presencia de una tumoración en la región anterior del cuello, principalmente por la ecografía, evaluar si se trata o no de la glándula y si se trata realmente de la glándula, proceder a los demás métodos auxiliares de diagnóstico. Bueno, vamos a hablar del diagnóstico de los tumores de la región parótida. Digamos que esta tumoración vemos con frecuencia también. Puede aparecer en cualquier edad, pero es más frecuente en la cuarta década de la vida, seguido del quinto y sexto. Y en cuanto al sexo, esto no distingue si es sexo femenino o no. Nosotros habitualmente vemos que es 50 y 50. Entonces en el consultorio te aparecen tanto de sexo femenino como masculino. Entonces tenemos acá una región, la región parótida. Esta masa tumoral, bien delimitada aparentemente está. Entonces esto es lo que todo corresponde a nuestra región parótida. Y así algunas veces pueden aparecer con nódulos más pequeños, inclusive con tumoraciones más pequeñas, pero en la mayoría de las veces, como les digo, ¿verdad? El paciente ya acude tarde, ya fue creciendo, y cuando tiene algunas alteraciones más, porque esto pueden tener algunas alteraciones.
digamos, le pedimos al paciente, puede producirse una parálisis facial, de repente por la compresión del nervio, entonces le pedimos al paciente que sople, entonces esto no puede hacer el paciente, ¿verdad? Porque tiene parálisis del nervio facial. O le decimos que el paciente también, digamos, cierre los ojos, no puede hacerlo. Entonces, todas esas maniobras que le podemos pedir para ver si esto ya tiene alguna afectación o no. Como cualquier otra tumoración, el paciente viene por un bulto en la región parótida y no presenta ninguna otra sintomatología. Solamente viene por su bulto porque ya creció mucho y ahora le empieza a molestar. Le indagamos el tiempo de evolución y te dice, bueno, que hace 10 años, 5 años, 20 años que tiene. Es lo mismo para los tumores de la región anterior del cuello. Vamos a evaluar esa tumoración y es muy importante el tiempo de la evolución, como yo siempre digo, ¿verdad? Entonces al examen físico vemos que es un paciente en buen estado general y los tumores de la región parótida son de crecimiento loco regionales. Solamente crecen a ese nivel, no se expande, digamos, no se va a otras zonas, son bien delimitadas realmente. Todos los pacientes que vemos son así. Entonces evaluamos semiológicamente, le inspeccionamos, debe examinarse el paciente también de frente, lateral y posterior. Le ponemos de forma lateral y miramos de forma anterior también y posterior justamente para ver si es que eleva o no el lóbulo de la oreja. Si es que eleva, probablemente estemos ante una tumoración de la región parótida. Si esto no lo hace, probablemente tengamos un ganglio nomás en la cadena a nivel del ángulo yúgulo-carotídeo. Entonces alguna vez se quiere confundir también con la MTS ganglionaria, pero si es que eleva nuestro lóbulo de la oreja, probablemente estemos ante un tumor de parótida en el polo inferior, ¿está? Y la palpación, tenemos que palpar la consistencia y la adherencia, la consistencia, si es dura, elástica, si está adherido o no a planos profundos, si es móvil, si es dolorosa o no esa tumoración. Y el examen regional, también como lo hacemos en la región anterior del cuello, debe examinarse en la región lateral, buscando algunas adenopatías metastásicas. Método auxiliar de diagnóstico, que es lo que vamos a utilizar para evaluar esa tumoración, porque necesitamos definir si esa tumoración es sólida, si es líquida o qué es lo que tiene, ¿verdad? Entonces, siempre empezamos con los laboratorios, porque el laboratorio no nos da mucha, digamos, muchos datos de acuerdo a esta patología, lo tenemos solamente para cuestiones generales, a ver el estado realmente de nuestro paciente, su hemograma, coagulograma, patograma, todo lo que sea, con fines de evaluar a nuestro paciente cómo está en el momento de la consulta. Podemos pedirle una radiografía simple o contrastada, la contrastada es la ciolografía, es la que ustedes también acá, se hace por el conducto Stenon, se inyecta contraste y se tiñe todo el conducto a ver qué es lo que se puede observar. Algunas veces se puede observar cálculos que obstruyen, entonces hace una parotiditis, ¿verdad? Entonces eso es lo que suele ocurrir y tenemos que evaluar bien. Para eso sirve la cialografía. La ecografía de la parótida, esta es una parótida parénquima normal, vemos un parénquima homogéneo, está ahí bien encapsulado nuestra glándula. Sin embargo, esto ya sí es una tumoración, que probablemente esta tumoración ya sea palpable, entonces tenemos a nivel del parénquima parótido, a nivel central, es una imagen bien hipoecogénica, ustedes ven el tejido circundante como es más ecogénico, entonces tenemos una imagen hipoecogénica de bordes lobulados, no es un borde irregular, pero es lobulado. Entonces probablemente estamos ante un tumor de la glándula parótida, un adenoma pleomorfo aparentemente por las características, ¿verdad? Y si esto queremos saber si es benigno o es maligno, entonces ¿qué es lo que le hacemos? Le hacemos una punción biopsia con aguja fina, tomamos muestra y enviamos al citólogo que lo mire, ¿verdad? Entonces para ver si es que es una patología benigna o maligna. Con esto prácticamente terminamos
de pedirles los métodos auxiliares que nosotros solemos para evaluar la región parótida, ¿verdad? Entonces vamos a clasificar los tumores una vez que tengamos, están las parotiditis, que estas pueden ser agudas o crónicas. Entonces una inflamación, digamos, en la glándula que nosotros tenemos, y viene el paciente con una tumoración dolorosa, a la palpación, aumento del calor, ¿entendés? Y también la sensibilidad. Estamos entonces ante una parotiditis, que es una inflamación a nivel de la glándula, ¿verdad? Entonces puede ser aguda, como yo digo, la litiasis, la metabólica o la tóxica, que es la litiasis, que son las más frecuentes. Algunas veces se obstruye el conducto, entonces hace una inflamación. Las crónicas, la específica y la inespecífica. Entre la específica tenemos por tuberculosis y la inespecífica, pues adenitis crónica, ¿verdad? También existen las de origen inmunológico, la enfermedad de Mikulicz y el síndrome de Sjögren. Ustedes saben bien, la de Mikulicz es una inflamación crónica que se produce y hay un agrandamiento de todas las glándulas salivales que se producen por otras patologías, otras enfermedades que pueden ser los linfomas o que pueden ser las leucemias también, ¿verdad? El síndrome de Sjögren es cuando hay una obstrucción, o sea, no hay, digamos, producción de, cuando nuestro sistema autoinmune trata de, digamos, bloquear o actúa en contra de nuestras células sanas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va y ataca las células que producen las lágrimas y la saliva, ¿verdad? Entonces, prácticamente el paciente está seco todo el tiempo. Y los blastomas, que son los conjuntivos y los epiteliales, entonces ahí existen varias otra vez que tenemos que evaluar. Entre estos están los tumores que son benignos y también los que son malignos, ¿verdad? Pero eso es algo que después vamos a profundizar. Ahora solamente es más ver la parte semiológica de cómo tenemos que evaluar y cómo tenemos que llegar en estos diagnósticos, ¿verdad? Entonces el tiempo de evolución es muy importante en estos tumores de la región parótida. No es lo mismo un tumor de crecimiento lento que un tumor de crecimiento rápido, de aparición brusca. Entonces, y la presencia del dolor. Si hay dolor, probablemente estemos ante una patología inflamatoria y que sea benigna, y si estamos ante una tumoración dolorosa, dura, que ya tiene de repente compromiso, afectación a nivel del nervio, estamos ante probablemente una patología maligna, que es es muy bajo el porcentaje de los tumores malignos a nivel de la glándula parótida. Después llevamos a los tumores en la región lateral del cuello. Tenemos que evaluar estos tumores, y estos tumores se clasifican en los tumores que pueden ser líquidos o sólidos, y los líquidos a su vez tenemos que ver si son reductibles o no reductibles, y los sólidos tenemos que ver si son de partes blandas o las ganglionares. Entonces, en cuanto a los líquidos, los que son reductibles tenemos que ver si son con latidos verdaderos o son latidos falsos, como yo digo, ¿verdad? Con latido o sin latido. Cuando evaluamos una tumoración en la región del cuello, principalmente en el istmo, vemos que algunas veces la propia glándula tiene su latido, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros de repente hacemos una maniobra de palpación y vemos que la misma glándula empieza a latir, empieza su propio latido, entonces estamos ante unos latidos verdaderos. Y el falso es cuando nosotros rebatimos ese mismo nódulo, esa misma tumoración hacia la carótida de repente, y eso es un reflejo nomás digamos, del latido de ese vaso que refleja hacia la tumoración. Entonces tenemos que tener también en cuenta eso. En cuanto a los reductibles con latido, ¿eso qué significa? Que yo me voy, veo una tumoración acá, no sé qué es, pero veo que está latiendo. Entonces yo me voy, palpo eso. Y la reductibilidad significa que yo prácticamente puedo palparlo y al comprimirlo esa tumoración desaparece, pero tiene un latido. Entonces podemos estar ante un aneurisma arterial o a un aneurisma arteriovenoso. Y los sin latidos son las dilataciones venosas que vemos, que alguna vez hay una dilatación grande de las venas, que palpamos acá, le comprimimos y desaparece, ¿verdad? Y los angiomas comunicantes. Los no reductibles son los quistes en general, las colecciones, los ganglios o las tumoraciones también que vemos, que algunas veces son flemones
que son las adenopatías, que se producen unas adenopatías que empiezan a crecer y empiezan a producir un flemón a ese nivel, entonces vemos que es renitente también. Y los quistes en general pueden ser los quistes branquiales, que no son reductibles. Uno va y toca, pero no se reduce, pero es renitente. Entonces, esas son las digamos, las diferencias que uno tiene que tener cuando uno ve una tumoración en la región lateral del cuello. Después tenemos los tumores sólidos. Eso pueden ser partes blandas o también las ganglionares, las de partes blandas, los dermatofibromas, los melanomas, los lipomas, los fibromas y los fibrosarcomas, ¿verdad? Eso podemos tener a ese nivel que tenemos que evaluar. Y los ganglionares, que ya les dije, pueden ser inflamatorios o neoplásicos. Las inflamatorias pueden ser la adenitis aguda o crónica, la inespecífica, que son las tuberculosas, que son las famosas las escrófulas, o la micosis también. Algunas veces vemos que un paciente viene y nunca se le cura, tiene una tumoración que de repente crece, se inflama y es como que se fistuliza y siempre está con secreción. Entonces hay que pensar que eso sea una adenopatía inflamatoria de origen tuberculosa, y esas son las famosas escrófulas que tiene el paciente. Algunas veces son varias. Entonces hay que estudiar bien, o sea, hay que biopsiar eso y hay que enviar a estudio, porque algunas veces uno también solamente saca la parte central necrótica y no tenemos diagnóstico. Y mientras que no se hace un diagnóstico para la tuberculosis, el paciente no se cura, que es la tuberculosis ganglionar. Y las neoplasias primarias y también secundarias, las primarias pueden ser los linfomas, las leucemias linfoideas. Y las neoplasias secundarias, que pueden ser cualquier metástasis de alguna estructura craneofacial. Entonces tenemos que evaluar si supongamos que no tengamos nada en la región anterior del cuello. Mi glándula tiroides está normal, pero yo tengo una adenopatía a nivel lateral del cuello. Yo tengo que evaluar toda la parte orofaringea, si es que yo no tengo alguna tumoración a ese nivel y eso no sea metastásico, ¿está? Entonces eso es lo que hay que evaluar. Si estamos ante la presencia de un nódulo sólido, probablemente sea ganglio metastásico, y si no tenemos nada en la tiroides, no hay nada en la parótida, entonces tenemos que buscar la región orofaringea o todo a nivel del cráneo también. Todo eso tenemos que evaluar para descartar que esto no sea digamos, una metástasis. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Si tienen alguna pregunta, me pueden hacer. Y si no, no pasa nada. Si es que no tienen, probablemente hayan entendido todo bien. Pero como les digo, este es un pantallazo de lo que es toda la parte de semiología del cuello y todas las patologías más frecuentes que tenemos, ¿verdad? Que son las patologías tiroideas, la patología de la parótida y que tenemos los tumores laterales del cuello, ¿verdad? En eso se resume. Y lo más importante de acá es tratar de evaluar bien a nuestros pacientes, tratar de llegar a un diagnóstico, de ver si esa tumoración puede corresponder a una tumoración benigna o una tumoración maligna y cuáles son los métodos y el diagnóstico que nosotros vamos a tener. Porque en semiología quirúrgica eso es el objetivo, que nosotros tratemos de llegar a un diagnóstico presuntivo, está barajando todas las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Si es que yo tengo esa tumoración en la región anterior del cuello, de qué se está tratando, de qué puede ser, cuáles son las patologías que yo tengo ahí y por frecuencia ir descartando. Nunca pensemos en las cosas más raras, siempre tenemos que tratar en las patologías más comunes que tenemos y de ahí ir pidiendo también los métodos y la de diagnóstico que tenemos a mano, ¿verdad? Entonces, como yo siempre digo, hay que trabajar, siempre tratar de trabajar en equipo, de ver qué es lo que uno tiene a mano, qué es lo que puede pedirle, y la semiología es fundamental. Como yo siempre digo, el 80% del diagnóstico continúa siendo semiológico, y traten de no perder ese hábito de tocar al paciente, examinar y hablar con el paciente, tratar de sacarle lo máximo que puedan, porque al investigar, al indagar, uno va sacando realmente todo y va construyendo un diagnóstico sindromático y posteriormente un diagnóstico presuntivo, teniendo también los diagnósticos diferenciales que podemos tener
ante esta patología. ¿Está? Entonces esa es mi recomendación a ustedes. En semiología quirúrgica no nos cansemos nunca de tratar de evaluarle a nuestros pacientes, no solamente en la parte cervical, en la parte de cuello, sino que todo lo relacionado en abdomen, tórax. Yo creo que si hacen un buen examen físico, tienen el 80% del diagnóstico asegurado, porque el método disciplinar del diagnóstico, en vez de ayudar algunas veces, te entorpece. Entonces, tratemos de dirigir bien hacia dónde vamos a irnos con nuestros métodos auxiliares de diagnóstico. Tienen que ayudarnos y no confundirnos. ¿Está bien? Y bueno, que pasen una buena noche y que creo que después tienen otra clase más. Así es que un gusto compartir con ustedes y espero oportunamente volver a dar alguna charla más. De hecho, que lo mío siempre es la práctica, me gusta estar ahí con el paciente, me gusta mostrar. Y bueno, pero aquí estamos ahora. Esta situación algunas veces nos obliga a estar un poco distanciados, pero esperemos que sea por muy poco tiempo. ¿Está? Hasta luego, chicos. Doctora. Cuídense. Muchas Chao, gracias, doctora. profe. Doctora, chau, chau. Muchas gracias.